Hay edades que marcan para siempre, y los 13 años no deberían destruir a nadie. Pero a los 13, Luis Miguel vivió algo que, según múltiples testimonios y rumores persistentes, le rompió la vida para siempre. Algo que no se canta, algo que no aparece en los discos, algo que jamás se ha contado de frente, porque antes de ser el Sol de México, antes de los estadios llenos, antes de los millones, Luis Miguel fue un niño completamente indefenso, atrapado en una casa donde el miedo mandaba y donde su propio padre tenía poder absoluto. Luis Rey no era solo un padre ambicioso, era el dueño del dinero, del calendario, de las decisiones, de la infancia de su hijo. Desde los 11 años, Luis Miguel fue convertido en una máquina de generar ingresos, ensayos interminables, giras agotadoras, noches sin dormir, presión psicológica constante, castigos, humillaciones, y según versiones que llevan décadas circulando en la industria, algo mucho peor ocurrió cuando el niño tenía apenas 13 años, algo tan grave que nunca pudo ser denunciado, algo que nadie se atrevió a poner por escrito, algo que, según quienes estuvieron cerca, Marcela Basteri descubrió, y ahí comienza la segunda tragedia. La madrugada del 18 de agosto de 1986, en Madrid, Marcela empacó una maleta pequeña, no dejó cartas, no llamó a nadie, no se despidió de sus 3 hijos, salió del apartamento y desapareció para siempre. No hay cuerpo, no hay tumba, no hay registros confiables, solo versiones contradictorias, silencios incómodos y una familia que jamás volvió a ser la misma. Para Luis Miguel, la desaparición de su madre no fue un abandono simple, fue una herida abierta que jamás cerró. Pasó décadas buscándola, gastó fortunas en investigadores privados, siguió pistas falsas, rumores, nombres, direcciones que nunca llevaban a nada. Mientras el mundo lo veía triunfar, él seguía preguntándose una sola cosa: ¿qué le hicieron a mi madre? ¿Y por qué nadie habla de ello? Esta historia no es la que viste en Netflix, no es una serie bonita con canciones de fondo. Es una historia de control, abuso, silencios comprados y daños irreversibles. En este video vamos a recorrer lo que ocurrió realmente en esa casa, qué se sabe y qué se sospecha sobre lo que Luis Rey le hizo a su hijo, por qué Marcela pudo haber huido aterrorizada y cómo todo eso explica al hombre hermético, distante y obsesivamente controlado que es Luis Miguel hoy. No voy a afirmar rumores como verdades. Voy a separar hechos documentados de testimonios y teorías que llevan casi 40 años flotando en la industria. Tú decidirás qué creer. Pero cuando termine este video, una cosa será clara: Luis Miguel no nació estrella. Nació en el lugar equivocado, con las personas equivocadas, y pagó un precio que ningún niño debería pagar jamás. Si quieres entender qué pasó realmente a los 13 años, por qué su madre desapareció sin dejar rastro, y por qué este secreto sigue siendo intocable, dale like, suscríbete y quédate hasta el final, porque esta no es la historia de un ídolo, es la historia de un niño al que le hicieron lo peor y de una madre que nunca volvió. Luis Miguel Gallego Basteri nació el 19 de abril de 1970 en San Juan, Puerto Rico, aunque durante años su equipo de publicidad mintió diciendo que había nacido en Veracruz, México, porque eso vendía mejor la imagen de ídolo mexicano auténtico. Su padre era Luis Gallego Sánchez, conocido como Luis Rey, un cantante español de segunda categoría que había tenido éxito modesto en España durante los años 60, pero cuya carrera estaba en declive total para cuando nació su primer hijo. Su madre era Marcela Basteri, una actriz italiana que había trabajado en películas menores y que era, según todos los testimonios, una mujer hermosa, dulce y completamente inadecuada para el mundo en el que estaba a punto de entrar. Se habían conocido en Italia, se enamoraron rápidamente y Luis Rey la convenció de casarse y seguirlo en su carrera musical que supuestamente estaba a punto de explotar. Era mentira, por supuesto. La carrera de Luis Rey nunca explotó, y Marcela, joven e ingenua, creyó las promesas de un hombre que resultaría ser uno de los más manipuladores y destructivos que jamás haya existido en la industria del entretenimiento. Después de Luis Miguel nacieron 2 hermanos más, Alejandro en 1974 y Sergio en 1984, y para cuando Sergio nació,
la familia ya estaba viviendo en un infierno disfrazado de vida de artistas. Luis Rey era, según absolutamente todos los testimonios de personas que lo conocieron, un narcisista patológico con tendencias violentas, adicto a la cocaína, mujeriego compulsivo y obsesionado con la fama que él nunca pudo alcanzar, pero que estaba determinado a obtener a través de sus hijos. Marcela, por su parte, estaba atrapada en un matrimonio que la estaba destruyendo lentamente. Según vecinos de la época en Veracruz, donde la familia vivió durante algunos años, citados en reportajes periodísticos posteriores, había gritos constantes en el apartamento de los Gallego Basteri. Luis Rey gritaba, Marcela lloraba y los niños se escondían. Hubo reportes no confirmados de violencia doméstica, de Luis Rey golpeando a Marcela, de ella apareciendo con moretones que intentaba cubrir con maquillaje. Pero en los años 70 en México, nadie se metía en asuntos de familia, y Marcela, sin recursos propios, sin familia cerca, sin opciones reales, aguantaba. Y entonces, Luis Rey descubrió que su hijo mayor tenía una voz extraordinaria. Luis Miguel tenía apenas 9 o 10 años cuando su padre lo escuchó cantar imitando a Elvis Presley y a otros artistas. Y Luis Rey vio inmediatamente la oportunidad que había estado esperando toda su vida. Su propia carrera estaba muerta, pero su hijo podía ser la estrella que él nunca fue. Y más importante, su hijo podía generar el dinero que desesperadamente necesitaban. Así que Luis Rey tomó una decisión que cambiaría todo. Convertiría a Luis Miguel en estrella infantil. No le preguntó al niño si quería. No consideró que era mejor para su desarrollo. Simplemente decidió. Y comenzó a trabajar a Luis Miguel como si fuera un caballo de carreras que tenía que entrenar hasta el agotamiento. Las sesiones de práctica comenzaban temprano en la mañana y duraban horas. Luis Rey obligaba a Luis Miguel a cantar las mismas canciones una y otra vez hasta que la voz del niño prácticamente se quebraba. Si Luis Miguel cometía un error, si desafinaba, si olvidaba una letra, Luis Rey lo castigaba. Según testimonios de vecinos y de músicos que trabajaron con ellos en esa época inicial, dados en entrevistas años después, los castigos incluían gritos, humillaciones verbales brutales y golpes. Un músico que ensayó con Luis Miguel cuando el niño tenía 11 años recordó en una entrevista para un documental no autorizado sobre Luis Miguel que después de cometer un error en un ensayo, Luis Rey abofeteó a su hijo frente a todos. El niño lloró, y Luis Rey le gritó que los hombres no lloran, que era un maricón si lloraba, que si quería ser estrella tenía que ser fuerte. Luis Miguel, de 11 años, se secó las lágrimas y siguió cantando con la voz quebrada. Marcela intentaba proteger a sus hijos. Según testimonios de personas cercanas a la familia dados en reportajes periodísticos, Marcela se interponía entre Luis Rey y los niños cuando él se ponía violento. Le suplicaba que no fuera tan duro con Luis Miguel, que era solo un niño, que necesitaba jugar, tener amigos, ir a la escuela. Pero Luis Rey la ignoraba, o peor, la golpeaba por atreverse a cuestionar sus métodos. Y Marcela, cada vez más débil, cada vez más derrotada, comenzó a retirarse emocionalmente. Comenzó a beber para lidiar con la situación. Según un vecino de Veracruz, entrevistado en un reportaje de televisión azteca años después, era común ver a Marcela en el balcón de su apartamento tarde en la noche, fumando, bebiendo vino, llorando silenciosamente mientras miraba a la nada. En 1981, cuando Luis Miguel tenía 11 años, Luis Rey finalmente consiguió lo que buscaba, un contrato discográfico con EMI. Era un contrato pequeño, casi insignificante, pero era oportunidad, y Luis Rey la explotó con toda la ferocidad de un hombre desesperado. Grabaron el primer álbum de Luis Miguel, simplemente titulado Luis Miguel, y lanzaron el sencillo 1 + 1 = 2 enamorados. La canción fue un éxito modesto en México, suficiente para conseguir presentaciones en programas de televisión, suficiente para que la gente comenzara a notar al niño con la voz madura, y Luis Rey, viendo que su plan funcionaba, duplicó la intensidad, sacó a Luis Miguel de la escuela completamente. El niño recibió educación mínima por correspondencia, pero básicamente dejó de tener infancia normal. Ya no había tiempo para juegos, ya no había tiempo para amigos, solo había trabajo, ensayos, grabaciones,
presentaciones, entrevistas, sesiones fotográficas. Luis Miguel, a los 11, 12 años, trabajaba horarios que habrían agotado a un adulto. Y aquí es donde la historia comienza a volverse verdaderamente perturbadora, porque Luis Rey no solo explotaba a su hijo profesionalmente, también comenzó a usarlo de formas que cruzaban líneas que ningún padre debería cruzar. Según múltiples testimonios de personas del medio artístico mexicano dados a lo largo de los años en entrevistas y reportajes, Luis Rey llevaba a Luis Miguel, de 12, 13 años, a fiestas de adultos, donde había drogas y prostitución, exponía al niño a ambientes completamente inapropiados, y según algunas versiones extremadamente perturbadoras que han circulado durante décadas en el medio, pero que nunca han sido probadas, Luis Rey hacía algo aún peor. Hay un rumor que ha existido desde los años 80. Un rumor que múltiples personas del medio artístico han mencionado en conversaciones privadas, pero que nadie se atreve a afirmar públicamente por miedo a demandas. Un rumor que fue apenas insinuado en un libro biográfico no autorizado sobre Luis Miguel, publicado en España en 2003, y que inmediatamente fue retirado de circulación después de amenazas legales. El rumor dice que cuando Luis Miguel tenía aproximadamente 13 años, Luis Rey, en un intento por hacer de él un hombre, y supuestamente por razones relacionadas con madurar su voz para que pudiera cantar géneros más adultos, contrató a una prostituta de edad adulta para que tuviera relaciones sexuales con su hijo. Según versiones de este rumor reportadas de forma fragmentada en foros de internet y en blogs de chismes del espectáculo mexicano, esto no fue incidente único, sino que ocurrió múltiples veces. Luis Rey supuestamente pagaba a mujeres para que iniciaran sexualmente a su hijo preadolescente. La justificación, según estas versiones, era doble. Primero, que necesitaba que Luis Miguel dejara de ser niño porque niños cantantes no vendían tanto como cantantes jóvenes adultos románticos. Y segundo, que según Luis Rey creía, experiencias sexuales tempranas cambiarían la voz de Luis Miguel, la harían más madura, más sensual. ¿Es cierto este rumor? No hay evidencia concreta, no hay testimonios verificables de primera mano. Luis Miguel nunca ha hablado de esto y probablemente nunca lo hará, pero el rumor ha persistido durante 40 años. Ha sido mencionado por personas serias del medio artístico y encaja con el patrón documentado de abuso que Luis Rey infligió a su hijo en todos los demás aspectos de su vida. Lo que sí está documentado con certeza es que Luis Rey exponía a Luis Miguel a prostitución y drogas desde edad muy temprana. Hay fotografías de Luis Miguel adolescente en fiestas privadas claramente inapropiadas para su edad. Hay testimonios de músicos que vieron a Luis Rey dar cocaína a su hijo cuando Luis Miguel tenía apenas 14 o 15 años. Y hay el testimonio del propio Luis Miguel en una entrevista muy franca que dio en 1992, donde admitió que su padre lo llevaba a burdeles cuando era adolescente temprano. Dijo que en ese momento no entendía completamente lo que estaba pasando, pero que con el tiempo se dio cuenta de que su padre lo estaba usando, lo estaba prostituyendo emocionalmente. Durante esos años de abuso sistemático, Marcela intentaba desesperadamente proteger a Luis Miguel, pero cada vez tenía menos poder. Luis Rey la golpeaba si intentaba intervenir, la amenazaba con quitarle a los niños. Y Marcela, destrozada, bebía más, se retiraba más, se volvía una sombra en su propia casa. Según el hermano de Luis Miguel, Alejandro, quien ha dado algunas entrevistas a lo largo de los años, su madre en esa época estaba ausente incluso cuando estaba presente. Los niños la veían llorar constantemente, la veían tomar pastillas con alcohol, la veían desaparecer en su habitación por días, y cuando finalmente salía, tenía la mirada perdida de alguien que había abandonado la esperanza. Pero mientras la familia se destruía en privado, la carrera de Luis Miguel explotaba públicamente. En 1982 lanzó su segundo álbum y la canción Palabra de Honor fue un éxito masivo en toda América Latina. Luis Miguel, de 12 años, era ya una estrella considerable. En 1984 grabó el álbum Decídete, que consolidó su estatus como ídolo juvenil. Y en 1985, con apenas 15 años, ganó su primer Grammy por el álbum Soy como quiero ser. Era el artista latino más joven en ganar ese premio. México lo adoraba.
América Latina lo adoraba, y Luis Rey, finalmente viviendo la fama que siempre quiso, aunque fuera a través de su hijo, explotaba cada segundo de esa adoración para su beneficio propio. Porque aquí está algo que mucha gente no sabe. Luis Miguel, a pesar de estar generando millones de dólares para los 15, 16 años, no tenía acceso a su propio dinero. Todo pasaba por Luis Rey. Y Luis Rey gastaba descontroladamente en cocaína, en prostituta, en aparentar un estilo de vida de estrella que él nunca había ganado legítimamente. Había contratos leoninos que Luis Rey había firmado en nombre de su hijo menor de edad, donde básicamente Luis Rey controlaba el 100% de los ingresos. Luis Miguel trabajaba como esclavo y su padre se quedaba con todo. Compraba autos de lujo que Luis Miguel no podía conducir porque era menor de edad. Rentaba mansiones ostentosas. Organizaba fiestas salvajes. Y mientras tanto, según testimonios, Luis Miguel frecuentemente no tenía ni dinero de bolsillo. Si el adolescente quería comprar algo, tenía que pedirle permiso a su padre. A los 16 años, siendo el principal sostén económico de toda su familia, Luis Miguel vivía como niño sin autonomía alguna. Y entonces, en 1986, ocurrió lo que cambiaría todo. La familia estaba viviendo en Madrid, España, porque Luis Rey había decidido que Luis Miguel debía conquistar el mercado europeo. Vivían en un apartamento lujoso, pagado con el dinero que Luis Miguel generaba, y las cosas entre Luis Rey y Marcela habían llegado a punto de ruptura. Según testimonios de personas cercanas dados años después, Luis Rey en esa época estaba en pleno descenso a la adicción total. Consumía cocaína diariamente, traía prostitutas al apartamento familiar, golpeaba a Marcela con más frecuencia, y Marcela había comenzado a hacer algo peligroso. Había comenzado a amenazar con irse. Decía que iba a divorciarse, que iba a llevarse a los niños, que iba a denunciar a Luis Rey por abuso infantil. Hay versiones de lo que pasó exactamente en los días antes de la desaparición de Marcela, versiones que vienen de testimonios fragmentados, de investigaciones privadas que la familia de Marcela contrató años después, de rumores persistentes en el medio artístico español. Una versión dice que Marcela había contactado a abogados en Italia, que estaba planeando huir con los niños de vuelta a su país, que había conseguido pasajes de avión, pero que Luis Rey descubrió el plan. Otra versión, más oscura, dice que Marcela había amenazado con ir a la prensa, con contar todo sobre el abuso que Luis Rey infligía a Luis Miguel, con destruir la imagen pública del niño prodigio y exponer al monstruo que era su padre, y que Luis Rey, enfrentado con la posibilidad de perder todo, tomó medidas extremas. Lo que se sabe con certeza es que el 18 de agosto de 1986, Marcela Basteri desapareció. La versión oficial que Luis Rey dio en ese momento era que Marcela había abandonado a la familia voluntariamente, que estaba deprimida, que posiblemente había tenido un amante, que había tomado un taxi al aeropuerto y se había ido sin decir a dónde. Pero esa versión nunca cuadró completamente, porque Marcela, por más deprimida que estuviera, adoraba a sus hijos. Todos los testimonios de personas que la conocieron coinciden en eso. Marcela vivía para sus hijos. Era impensable que los abandonara sin despedirse, sin dejarles una nota, sin ningún tipo de explicación, y más impensable aún que nunca los contactara después. Ni una llamada telefónica, ni una carta, ni un mensaje a través de terceros. Simplemente desapareció como si se la hubiera tragado la tierra. Luis Miguel, que tenía 16 años cuando su madre desapareció, según testimonios de personas cercanas dados en entrevistas, quedó destrozado. Lloraba por las noches llamando a su madre. Preguntaba constantemente a su padre dónde estaba ella. Y Luis Rey le decía que su madre los había abandonado porque no los amaba lo suficiente, que eran una carga para ella, que era mejor olvidarla. Pero Luis Miguel no podía olvidar y comenzó a hacer preguntas, comenzó a notar inconsistencias en la historia de su padre, comenzó a sospechar que algo terrible había pasado. Y Luis Rey, viendo que Luis Miguel no aceptaba simplemente la versión oficial, comenzó a ser más agresivo. Le prohibió mencionar a Marcela, le prohibió hacer preguntas, y según algunos testimonios, lo amenazó. Si seguía investigando, si hablaba públicamente sobre la desaparición,
destruiría la carrera que tanto habían trabajado para construir. Pero Luis Miguel, a pesar del miedo, a pesar del control absoluto que su padre ejercía sobre él, hizo algo valiente. Contrató en secreto a un investigador privado. Con dinero que logró esconder de su padre, pagó a un detective para que buscara a Marcela, y el investigador encontró cosas perturbadoras. Encontró que no había registro de Marcela tomando ningún vuelo desde Madrid en las fechas alrededor de su desaparición. Encontró que sus documentos de identidad nunca fueron usados después del 18 de agosto. Encontró que no había movimientos en ninguna cuenta bancaria que pudiera tener. Era como si Marcela hubiera dejado de existir instantáneamente. Y cuando el investigador comenzó a hacer preguntas más profundas, cuando comenzó a investigar qué había hecho Luis Rey exactamente en los días después de la desaparición, según versiones reportadas en libros no autorizados sobre Luis Miguel, el investigador fue amenazado. Recibió llamadas diciéndole que dejara de investigar, que era peligroso, que había gente poderosa involucrada que no quería que se removiera ese caso. Las teorías sobre qué le pasó a Marcela Basteri han sido múltiples y cada vez más oscuras a lo largo de los años. La teoría oficial, la que Luis Rey sostuvo hasta su muerte, es que Marcela huyó voluntariamente y probablemente murió en algún accidente o por causas naturales en algún lugar remoto de España o Italia. Pero hay otras teorías. Una teoría dice que Marcela sí intentó huir, pero Luis Rey la encontró, que hubo confrontación violenta, que Luis Rey, en medio de ira alimentada por cocaína, la mató accidentalmente, y que después, aterrado por las consecuencias, se deshizo del cuerpo. Hay versiones más específicas de esta teoría que sugieren que Luis Rey tenía conexiones con gente del AMPA en España, gente que le proveía drogas, y que esa gente lo ayudó a hacer desaparecer el cuerpo. Se ha mencionado, en reportajes de investigación hechos por medios españoles, que hubo un yate que Luis Rey tenía acceso en esa época, un yate que zarpó del puerto de Valencia días después de la desaparición de Marcela, y hay especulación, nunca probada, de que Marcela pudo haber sido asesinada y su cuerpo arrojado al Mediterráneo desde ese yate. Otra teoría, reportada en el libro Luis Miguel, la historia de Javier León Herrera y Juan Manuel Navarro, sugiere que Marcela fue internada en una institución psiquiátrica contra su voluntad, que Luis Rey, usando su poder y posiblemente sobornando a médicos, la hizo declarar mentalmente incompetente, y que Marcela murió en esa institución, posiblemente por sobredosis de medicamentos o por negligencia médica, y que Luis Rey se aseguró de que no hubiera registro oficial conectándola con él. Esta teoría se basa en testimonio de una enfermera española que supuestamente trabajó en una institución psiquiátrica privada cerca de Madrid y que años después afirmó haber tratado a una mujer italiana que se parecía a Marcela Basteri, que murió en circunstancias sospechosas a finales de 1986. Pero cuando periodistas intentaron verificar este testimonio, la enfermera se retractó y dijo que había confundido a la paciente. Y luego está la teoría más extrema, la más difícil de creer, pero que ha sido mencionada en círculos del crimen organizado español, que Marcela sabía demasiado sobre las actividades de Luis Rey, que Luis Rey no solo era manager abusivo, sino que estaba involucrado en negocios turbios, posiblemente lavado de dinero de narcotráfico usando los ingresos de Luis Miguel, y que Marcela amenazó con exponer esas conexiones, y que gente mucho más peligrosa que Luis Rey decidió que Marcela tenía que desaparecer permanentemente. Esta teoría posiciona a Luis Rey no como asesino directo, sino como cómplice, como alguien que permitió que otros eliminaran su problema. ¿Cuál de estas teorías es cierta? Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí se sabe es que Marcela Basteri nunca fue encontrada, que nunca hubo cuerpo, que nunca hubo certificado de defunción oficial y que Luis Miguel pasó el resto de su vida buscándola. Contrató a más de 30 investigadores privados diferentes a lo largo de las décadas. Gastó millones de dólares siguiendo pistas en España, Italia, Argentina, Brasil. Cada vez que alguien reportaba haber visto a una mujer que se parecía a Marcela, Luis Miguel enviaba investigadores. Cada vez que había un rumor, por ridículo que fuera, lo investigaba. Pero nunca encontró nada concreto. Y esa búsqueda obsesiva, esa imposibilidad de hacer duelo apropiado, lo marcó profundamente. Después de la desaparición de Marcela, la relación entre Luis Miguel y Luis Rey se volvió aún más tóxica.
Luis Miguel, ahora con 17, 18 años, comenzaba a tener más conciencia del abuso que había sufrido. Comenzaba a entender que su padre lo había explotado, lo había robado y posiblemente había hecho algo terrible a su madre, pero todavía estaba atrapado. Los contratos que Luis Rey había firmado en su nombre cuando era menor de edad todavía estaban vigentes. Luis Rey todavía controlaba legalmente sus finanzas. Y Luis Miguel, a pesar de ser estrella masiva, no tenía independencia real, así que hizo lo único que podía hacer en ese momento. Trabajó, canalizó todo su dolor, toda su rabia, toda su desesperación en su música, y paradójicamente, ese periodo de mayor trauma personal fue cuando su carrera alcanzó nuevas alturas. En 1987 lanzó Soy como quiero ser, que fue éxito masivo. En 1988 lanzó Busca una mujer, que consolidó su transición de ídolo juvenil a cantante romántico serio. Y en 1990, con apenas 20 años, tomó la decisión más valiente de su vida. Despidió a su padre como manager. Fue una ruptura brutal. Luis Rey no aceptó ser despedido. Hubo confrontaciones legales. Luis Rey amenazó con revelar secretos sobre Luis Miguel, amenazó con destruir su carrera, pero Luis Miguel, aconsejado por abogados y apoyado finalmente por su disquera, que también estaba harta de lidiar con Luis Rey, se mantuvo firme. Y eventualmente, después de acuerdos económicos, donde Luis Miguel tuvo que pagar cantidades obscenas a su propio padre para comprarlo y sacarlo de su vida, Luis Rey fue removido oficialmente. Pero el daño estaba hecho. Luis Miguel, a los 20 años, era una de las estrellas más grandes de América Latina, pero era un desastre emocional. Según personas cercanas a él en esa época, entrevistadas en reportajes posteriores, Luis Miguel sufría de ataques de pánico. Tenía pesadillas constantes sobre su madre, consumía alcohol y drogas para lidiar con el trauma, y había desarrollado patrones de comportamiento que eran claramente resultado del abuso que había sufrido. Era controlador hasta el punto de la paranoia con todos en su equipo. No confiaba en nadie, no permitía que nadie se acercara emocionalmente, y tenía explosiones de ira que aterrorizaban a quienes trabajaban con él. Había aprendido de su padre las peores lecciones, que las personas eran herramientas para usar, que el control absoluto era la única forma de seguridad y que mostrar vulnerabilidad era debilidad inaceptable. Durante los años 90, Luis Miguel alcanzó la cima absoluta de su carrera. El álbum Romance, en 1991, vendió millones de copias y revolucionó la música latina. Ganó múltiples Grammys, llenó estadios. Era, sin discusión, el artista latino más grande del mundo. Pero personalmente, estaba cada vez más aislado. Cortó relación con su padre completamente. También se distanció de sus hermanos Alejandro y Sergio, según versiones porque le recordaban demasiado a su madre y a esa época traumática. Tuvo relaciones románticas con actrices y modelos famosas, pero ninguna duraba. Según exparejas que han hablado en entrevistas, Luis Miguel era incapaz de intimidad genuina. Podía ser encantador, romántico, apasionado, pero nunca bajaba completamente las barreras. Nunca permitía que alguien lo conociera realmente, y en cuanto una relación se volvía demasiado seria, demasiado demandante emocionalmente, él la terminaba. Y luego están los hijos. Luis Miguel tiene 4 hijos con 3 mujeres diferentes. Michelle Salas, nacida en 1989, hija de Stephanie Salas. Miguel y Daniel, nacidos en 2007 y 2008, hijos de Araceli Arámbula. Y una 4ª hija cuya existencia solo se confirmó años después. Y según testimonios de las madres y de personas cercanas, Luis Miguel ha sido padre ausente. Paga manutención generosa, sí, pero emocionalmente está casi completamente ausente. Hay periodos de meses o años donde no ve a sus hijos, y cuando lo hace, según versiones de Araceli Arámbula dadas en entrevistas, es distante, incapaz de conectar genuinamente. Es como si el trauma de su propia infancia lo hubiera dejado incapaz de ser padre presente. Luis Rey, mientras tanto, vivió el resto de su vida como paria. Después de ser despedido por Luis Miguel, intentó continuar en la industria del entretenimiento, manejando a otros artistas. Todos fracasaron. Intentó lanzar sus propias empresas. Todas quebraron. Cayó más profundo en la adicción a las drogas. Y eventualmente terminó viviendo en España en condiciones casi de pobreza,
sobreviviendo de pequeñas pensiones que Luis Miguel le enviaba no por amor sino por obligación legal y quizás por lástima. Y a lo largo de esos años, Luis Rey intentó múltiples veces reconectarse con Luis Miguel. Escribía cartas, intentaba llegar a través de medios de comunicación y cuando todo eso fallaba, amenazaba. Amenazaba con revelar secretos sobre Luis Miguel, con escribir un libro contándolo todo, con exponer cosas que destruirían la imagen cuidadosamente construida de su hijo. Y aquí es donde entramos en territorio de rumores perturbadores que han circulado pero nunca han sido confirmados. Hay versiones que sugieren que Luis Rey tenía material comprometedor sobre Luis Miguel, posiblemente grabaciones de audio o vídeo de las épocas de abuso, posiblemente documentos que probarían cosas terribles sobre lo que le hizo a su hijo cuando era niño y que usaba ese material como chantaje, que Luis Miguel seguía enviándole dinero no solo por obligación legal, sino porque Luis Rey lo amenazaba con revelar ese material si dejaba de pagar. Hay una historia específica, reportada en blogs de chismes del entretenimiento español y mencionada en foros, de que Luis Rey, en algún momento de principios de los 2000, intentó vender a tabloides europeos supuestas grabaciones de audio donde se escuchaba a Luis Miguel, niño llorando, mientras su padre lo golpeaba. Los tabloides, según esta versión, no compraron el material por preocupaciones legales, pero Luis Rey sí logró usar la existencia de esas grabaciones para extraer más dinero de Luis Miguel. ¿Es cierto esto? Imposible verificarlo, pero el patrón es consistente con el tipo de persona que Luis Rey demostró ser durante toda su vida. Alguien dispuesto a usar a su hijo de las formas más viles imaginables para su propio beneficio. Luis Rey murió en España en julio de 2020. Tenía 76 años. Murió solo, en un hospital, de complicaciones relacionadas con años de abuso de sustancias. Luis Miguel no asistió a su funeral. No hizo declaración pública sobre su muerte. Simplemente dejó que el hombre que lo había abusado, explotado y posiblemente asesinado a su madre desapareciera de la vida tan silenciosamente como Marcela había desaparecido en 1986. Y según personas cercanas a Luis Miguel citadas en reportajes, después de la muerte de Luis Rey, Luis Miguel no sintió tristeza, sintió alivio, porque finalmente, después de 50 años, estaba libre del hombre que había destruido su vida. Pero ese alivio no trajo paz, porque Luis Miguel sigue cargando con el trauma. Sigue buscando a su madre, aunque racionalmente debe saber que está muerta. Sigue siendo incapaz de relaciones genuinas. Sigue controlando obsesivamente cada aspecto de su imagen pública, porque aprendió desde niño que perder control significaba ser destruido. Y sigue, según quienes lo conocen, profundamente solo, rodeado de empleados pero sin amigos reales, con hijos pero sin conexión genuina con ellos, con millones de fans pero sin nadie que realmente lo conozca. La serie de Netflix, Luis Miguel, la serie que se emitió entre 2018 y 2021, intentó contar esta historia, y en algunos aspectos lo hizo bien. Mostró el abuso de Luis Rey, mostró la búsqueda de Marcela, mostró el costo del estrellato, pero también suavizó muchas cosas. No mostró completamente la brutalidad del abuso, no exploró los rumores más oscuros, no mostró a Luis Miguel como el hombre complicado y a veces terrible que puede ser. Presentó una versión digerible, dramatizada, romántica de una historia que en realidad es mucho más oscura y menos redimible. Porque la verdad es que no hay final feliz en la historia de Luis Miguel. No hay redención completa, no hay sanación. Solo hay un hombre de 54 años que sigue siendo la estrella más grande que México ha producido, pero que está profundamente roto por dentro, que sigue cantando sobre amor en sus canciones mientras es incapaz de amar genuinamente en su vida, que sigue proyectando perfección en el escenario mientras en privado lucha con demonios que nunca podrá exorcizar completamente. Y están los hermanos. Alejandro Basteri intentó tener su propia carrera musical, fracasó, cayó en adicción a las drogas, y según reportes, vive actualmente en México en condiciones modestas, con relación casi nula con Luis Miguel. Sergio Basteri, el hermano menor que tenía apenas 2 años cuando su madre desapareció, creció prácticamente sin familia.
Fue criado principalmente por la familia materna en Italia después de la desaparición de Marcela. Tuvo una vida relativamente normal comparada con sus hermanos, y según reportes, tampoco tiene relación cercana con Luis Miguel. Es como si la tragedia de Marcela y el abuso de Luis Rey hubiera destruido no solo a las víctimas directas, sino a toda la estructura familiar. Los tres hermanos Basteri existen en universos separados, conectados solo por ADN y trauma compartido. Y luego está Michelle Salas, la hija mayor de Luis Miguel. Ella creció sabiendo quién era su padre, pero viéndolo raramente. Fue criada principalmente por su madre Stephanie Salas y su abuela Silvia Pinal. Y cuando finalmente, como adulta joven, intentó tener relación con su padre, descubrió a un hombre incapaz de ser padre en el sentido real. Hay una entrevista que Michelle dio en 2019, donde, con mucha diplomacia, admitió que su relación con su padre es complicada, que ama a Luis Miguel pero que también ha tenido que aceptar que él no puede darle lo que ella necesita de un padre, que ha tenido que hacer las paces con tener un padre que es leyenda para millones pero ausente para ella. Y el dolor en su voz cuando hablaba de esto era palpable. Era el dolor de alguien que ha sido rechazada, no por maldad deliberada, sino porque la persona que debería amarla está demasiado rota para amar a nadie. Los hijos con Araceli Arámbula, Miguel y Daniel están creciendo en situación similar. Araceli ha hablado en múltiples entrevistas sobre cómo Luis Miguel es padre ausente, cómo paga la manutención pero no está presente emocionalmente, cómo los niños preguntan por su papá y ella no sabe qué decirles. Y hay batallas legales constantes sobre dinero, sobre derechos de visita, sobre todo. Es el patrón que Luis Miguel aprendió de su propio padre, que los hijos son obligaciones, no bendiciones, que el amor es transacción económica, no conexión emocional, que estar presente es imposible cuando estás demasiado ocupado protegiendo las murallas que construiste para sobrevivir. A lo largo de los años, han habido múltiples intentos de Luis Miguel de rehabilitar su imagen como padre, fotografías cuidadosamente orquestadas con sus hijos, declaraciones de representantes diciendo que es padre amoroso, pero quienes conocen la situación real dicen que es mayormente performance, que cuando las cámaras se apagan, Luis Miguel vuelve a su patrón de ausencia, no porque sea malvado, sino porque simplemente no sabe cómo ser diferente. El abuso que sufrió lo dejó emocionalmente lisiado en formas que ninguna cantidad de terapia, si es que alguna vez ha buscado terapia genuina, lo cual es dudoso, puede reparar completamente. Y están los problemas de salud. Luis Miguel, en los últimos años, ha tenido múltiples incidentes relacionados con su salud. Ha cancelado conciertos. Ha aparecido en el escenario visiblemente más pesado, moviéndose con dificultad. Hay rumores persistentes sobre problemas de riñones, sobre diabetes, sobre uso continuo de alcohol y sustancias. Y aunque su equipo niega vigorosamente todos estos reportes, las fotografías no mienten. Luis Miguel a sus 54 años se ve considerablemente mayor. Se ve como alguien cuyo cuerpo está pagando el precio de décadas de abuso que él sufrió de niño y abuso que él mismo se ha infligido como adulto. Hay una pregunta que muchos se hacen. ¿Por qué Luis Miguel nunca ha hablado públicamente sobre todo esto? ¿Por qué nunca ha dado una entrevista realmente honesta, contando su versión completa de la historia? Y la respuesta probablemente es que tiene demasiado que perder. Ha construido una imagen pública de perfección, de ser el sol de México, de ser la superestrella intocable. Admitir públicamente la profundidad del abuso que sufrió, admitir sus propios demonios, admitir que está roto, destruiría esa imagen, y esa imagen es todo lo que tiene, es su identidad, es su valor, es la razón por la que existe. Quitarle esa imagen sería quitarle todo, así que mantiene el silencio. Controla ferozmente cada narrativa sobre él. Demanda a quien se atreva a publicar algo no autorizado, y sigue cantando, sigue siendo la estrella, sigue fingiendo que todo está bien mientras por dentro se desmorona, y está el dinero. Luis Miguel ha ganado literalmente cientos de millones de dólares a lo largo de su carrera, pero según reportes financieros que han salido a la luz en los últimos años, ha tenido problemas serios de dinero. Ha debido a Hacienda en México, ha tenido embargos, ha tenido que hacer giras cuando claramente no estaba en condición de hacerlas, simplemente para generar dinero para pagar deudas. ¿Cómo es posible que alguien que ganó tanto esté en problemas financieros? Parte de la respuesta es que Luis Rey, 40 años,
Robó millones durante los años que manejó a Luis Miguel. Otra parte es que Luis Miguel mismo gasta descontroladamente. Vive en mansiones que cuestan fortunas en mantenimiento. Tiene un equipo de cientos de personas. Mantiene un estilo de vida absolutamente extravagante y posiblemente, según rumores, también tiene problemas de juego. Hay versiones de que Luis Miguel ha perdido millones en casinos, que tiene deudas de juego significativas, que ha apostado sumas obscenas en una sola noche. No hay confirmación oficial de esto, pero las versiones son persistentes y vienen de fuentes que generalmente son confiables. También están las demandas. Luis Miguel ha sido demandado múltiples veces por exempleados, por ex socios de negocios, por madres de sus hijos. Y en muchos de esos casos ha tenido que pagar acuerdos significativos. Hay un patrón de Luis Miguel firmando contratos, no cumpliendo los términos, siendo demandado y eventualmente pagando para que el caso no vaya a juicio porque no quiere que se revele información en corte pública. Es el costo de mantener el control absoluto sobre su imagen. Pagar cantidades obscenas para silenciar a cualquiera que pueda revelar cosas que no quiere que se sepan. Y luego está la cuestión de qué pasará cuando ya no pueda cantar, porque Luis Miguel, aunque sigue siendo estrella, está envejeciendo. Su voz, aunque todavía impresionante, ya no es lo que era. Los conciertos son cada vez más difíciles físicamente, y eventualmente llegará el día en que ya no pueda hacer giras, ya no pueda generar los ingresos masivos que necesita para mantener su estilo de vida y pagar sus deudas. ¿Qué pasará entonces? ¿Se declarará en bancarrota como tantas otras estrellas que vivieron más allá de sus medios? ¿Venderá su catálogo musical como tantos otros artistas han hecho? ¿O seguirá insistiendo en controlar todo hasta que literalmente no haya nada que controlar? Hay algo profundamente trágico en la trayectoria de Luis Miguel, porque en muchos sentidos logró exactamente lo que su padre quería que lograra. Se convirtió en la estrella más grande, ganó todos los premios, tuvo toda la fama, pero en el proceso perdió todo lo que importa. Perdió a su madre, perdió su infancia, perdió la capacidad de conectar genuinamente con otros seres humanos, perdió la posibilidad de ser feliz. Y ahora está atrapado en una prisión de su propia creación, interpretando el papel de Luis Miguel, la superestrella, mientras Luis Miguel, la persona, se marchita en soledad. Y la pregunta más grande, la que probablemente nunca será respondida, ¿qué le pasó exactamente a Marcela Basteri? Porque aunque hay teorías, aunque hay investigaciones, aunque hay sospechas, no hay certeza, no hay cuerpo, no hay evidencia definitiva. Solo hay el hecho innegable de que una mujer desapareció en circunstancias extremadamente sospechosas y nunca se volvió a saber de ella, y que su hijo ha gastado décadas y millones buscándola sin éxito. Hay quienes dicen que Luis Miguel debería dejar ir, que debería aceptar que su madre está muerta y hacer duelo apropiado, pero no puede. Porque si acepta que está muerta, tiene que aceptar la posibilidad de que su padre la mató. Y si acepta eso, tiene que vivir con el conocimiento de que trabajó para el hombre que mató a su madre, que le dio dinero, que lo mantuvo. Es una culpa imposible de soportar, así que es más fácil seguir buscando, seguir creyendo que quizás, de alguna forma, ella sigue viva en algún lugar y algún día la encontrará. Pero la realidad es que Marcela Basteri está muerta. Probablemente murió en 1986 o poco después. Probablemente fue asesinada, ya sea directamente por Luis Rey o por gente conectada a él. Y probablemente nunca habrá justicia, nunca habrá cierre. Luis Rey se llevó ese secreto a la tumba, y Luis Miguel vivirá el resto de su vida con la pregunta permanente, con la búsqueda que nunca terminará, con el dolor que nunca sanará. Y eso es quizás el aspecto más cruel de toda esta historia, que Luis Miguel, a pesar de todo el éxito, a pesar de toda la fama, a pesar de todo el talento, nunca tendrá la única cosa que realmente quiere. Nunca tendrá a su madre de vuelta, nunca sabrá con certeza qué le pasó, nunca podrá hacer las paces con ese capítulo de su vida, y esa imposibilidad lo define tan completamente como su música. Es la canción que nunca podrá cantar, el dolor que nunca podrá expresar adecuadamente, la pérdida que ninguna cantidad de aplausos puede llenar. Así que cuando ves a Luis Miguel en el escenario, cuando lo escuchas cantar esas baladas románticas sobre amor y pérdida, cuando ves a las multitudes adorándolo,
Recuerda que estás viendo a alguien interpretando un papel, que la persona real detrás de la performance es alguien profundamente dañado, alguien que fue abusado sistemáticamente por su padre desde niño, alguien cuya madre desapareció misteriosamente, alguien que nunca tuvo oportunidad real de ser normal, y alguien que ahora, a sus 54 años, está atrapado siendo la leyenda que su padre creó, incapaz de ser simplemente humano, incapaz de bajar las defensas, incapaz de vivir la vida que debería haber tenido. Esa es la verdadera historia de Luis Miguel, no la versión de la serie de Netflix, no la versión de las revistas de fans, sino la versión real, con todo el trauma, con toda la oscuridad, con todas las preguntas sin respuesta. Es una historia que México y América Latina prefieren no examinar demasiado de cerca porque destruiría el mito, y los mitos son reconfortantes. Los mitos nos permiten admirar sin complicarnos, pero la verdad es siempre más importante que el mito. Y la verdad sobre Luis Miguel es que es sobreviviente de uno de los casos más brutales de abuso infantil en la historia del entretenimiento latinoamericano, que está marcado permanentemente por ese abuso, y que probablemente nunca encontrará paz completa. Si llegaste hasta el final de esta investigación de 3 horas sobre Luis Miguel, entonces eres alguien que valora la verdad sobre la comodidad del mito. Suscríbete a este canal porque hacemos exactamente este tipo de investigaciones profundas que exploran las historias reales detrás de las leyendas. Dale like si crees que estas historias necesitan ser contadas completamente, con toda su oscuridad. Comparte este video con alguien que admire a Luis Miguel porque merece conocer la historia completa. Y comenta qué teoría crees que es más probable sobre la desaparición de Marcela Basteri. Porque después de escuchar toda esta historia, después de conocer todos los hechos y todas las versiones, tienes que preguntarte, ¿qué le pasó realmente a la madre de Luis Miguel? Y recuerda, en este canal no protegemos mitos, buscamos verdades, por incómodas que sean.